Amigos de Biblia Libre, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo programa. Hoy aquí domingo, listos para predicar la palabra del Señor, para escuchar su palabra, para alabarle, para glorificarle y para exaltarle con todo nuestro corazón. Damos muchas gracias a las personas que están con nosotros en este día, que nos ayudan, que nos acompañan, aquellos que desde muy temprano están con nosotros, acompañándonos en oración, acompañándonos con su respaldo, escribiendo mensajes bonitos. Eso nos anima mucho, nos anima a seguir, nos hace entender que esto es a lo que el Señor nos ha llamado, que esta es la voluntad del Señor, y eso es lo que a nosotros nos motiva para continuar predicando, para continuar con este propósito. Así que muchísimas gracias a todos los que también durante esta semana nos acompañaron en los devocionales de Biblia Libre, todas las mañanas a las 8 de la mañana hora colombiana, en nuestro fanpage de Biblia Libre en Facebook. Gracias a los que han estado ahí, a los que nos han acompañado, a los que han estado estudiando con nosotros el libro de Juan, porque vamos en el capítulo 10 de Juan. Si usted quiere unirse a nosotros, puede hacerlo. De hecho, todos los capítulos hasta el 10 están ahí guardados en nuestro fanpage de Biblia Libre, y usted puede ir a la parte de videos, encontrarlos absolutamente en orden y estudiar con nosotros el Evangelio según San Juan. Así que muchas gracias a todas las personas que nos han acompañado, a todas las personas que nos han respaldado. Gracias a todos aquellos que han tomado su tiempo para estar con nosotros. Dios los bendiga, Dios los guarde. Muchas gracias por estar con nosotros. Bien, aquí seguimos, continuamos nuestra sesión especial, nuestra sesión sobre mayordomía bíblica. Hemos estado ya 3 clases anteriores estudiando todo lo referente a la mayordomía bíblica, a cómo el Señor es el dueño de todas las cosas, cómo nosotros somos administradores de lo que el Señor nos ha dado, somos mayordomos de lo que el Señor nos ha regalado, pero todo le pertenece a Él, todo es para su gloria, todo es para su honra y para su alabanza. Ya habíamos hablado en la última clase sobre el capital que tenemos, el hecho de cómo invertir nuestro dinero. Habíamos hablado un poquito de cómo bíblicamente es esto de la inversión, de la productividad bíblica, como el Señor nos exige que con lo que Él nos dio, nosotros produzcamos. Hoy profundizaremos un poco en ese tema, pero lo veremos desde lo original, lo veremos desde el planteamiento original que Dios diseñó para el hombre en el jardín del Edén. Bien, sin más preámbulos, mis hermanos queridos, ¿qué les parece si oramos? ¿Qué les parece si glorificamos el nombre del Señor? ¿Qué les parece si le damos toda la gloria, honra y alabanza a Él? Y comenzamos en el día de hoy para Él. Oremos, mis hermanos. Amado Señor Dios y Padre Celestial, soberano, poderoso, digno de ser alabado, digno de ser glorificado. Gracias, Señor. Muchas gracias, Señor, por el privilegio, por la oportunidad maravillosa, Señor, que nos das de estar aquí reunidos con nuestros amados hermanos de todas partes del mundo. A nuestros hermanos que están en Europa, bendícelos, Señor. Tenemos hermanos en Italia, en España, en Islandia, en Alemania, en diferentes lugares, Señor, de Europa. Señor, que Europa conozca más la palabra de Dios. Sabemos que hay muchísimos hispanohablantes en Europa. Dios, hasta que tú nos ayudes a capacitarnos y a prepararnos para predicar en otros idiomas. Pero, Señor, te rogamos que estas prédicas lleguen a todos los hispanohablantes en todo el mundo, y colocamos a aquellos que escuchan y entienden el español en Europa en tus manos, Señor, para que ellos puedan escuchar esta palabra, puedan ser bendecidos, puedan ser, Señor, edificados por medio de las Escrituras y de lo que la Biblia enseña. Muchas gracias por ello. Ayúdanos a llegar a ellos y bendícelos y háblales. Europa necesita ser nuevamente evangelizada. Úsanos, Señor, úsanos, por favor, con ese propósito. Te lo rogamos. Te clamamos también, Señor, por nuestros hermanos que están en África, porque tenemos hermanos queridos en África. No son muchos, pero ahí están. Los amamos y queremos que los bendigas y les hables y les multipliques y les ayudes a entender estos principios. Los que están en Asia tal vez sean mucho menos, o los que están en Oceanía, pero te oramos por ellos y te pedimos que lleguemos a ellos, porque allá también hay mucha gente que nos puede entender. Hay mucha gente que, aunque no sean latinos, sabe y escucha y entiende el español, pero solo podremos llegar a ellos si compartimos estos videos por todas partes. Si mis hermanos que entienden y conocen lo que estamos haciendo me ayudan, Señor, por eso toca sus corazones para que nos ayuden a llegar a todas esas personas que necesitan de ti antes de que partan de este mundo o antes de que tú regreses.
pero sobre todo, te clamamos por nuestros amados hermanos hispanoparlantes en América Latina y en Norteamérica. Te clamamos por ellos y en el Caribe. Señor, te oramos por ellos. Te clamamos, Señor, para que llegues a sus vidas, para que esto sea de edificación. Necesitamos llegar a más personas en este continente. Señor, mira Norteamérica. Necesitamos llegar a más personas en Norteamérica. Norteamérica necesita de ti, oh Jesucristo. Esa nación, esas 2 o 3 naciones fueron fundadas, Señor, algunas de ellas bajo principios protestantes, pero hoy se han alejado de esos principios en gran medida, y te pedimos que nos permitas llegar allá, porque la prosperidad, la economía, el dinero, la comodidad los ha hecho olvidarse de quién les bendijo, de quién fue el que les otorgó todo lo que ellos ahora tienen. Por eso te clamamos por Norteamérica, Señor, para que la palabra de verdad inunde todos esos lugares, para que la palabra de Dios reine sobre las vidas y los corazones de mis hermanos, amigos, queridos norteamericanos en Canadá y Estados Unidos, pero también de México, Señor, y también de todos los países latinoamericanos, Señor. Apodérate, sé tú el Señor, ayúdanos a entender todos estos principios. Nuestros países suramericanos, centroamericanos y del Caribe son generalmente pobres porque fuimos educados, Señor, bajo unos principios contrarios a las Escrituras, donde el más pobre era el más bueno, donde ser pobre era un elemento para distinguir la bondad en una persona o para saber quién era más virtuoso que el otro, pero eso no es lo que enseña tu palabra. No fuimos enseñados en la ética del trabajo. Perdónanos, Señor, por ese pensamiento mediocre de poco trabajo, de intentar ganar lo máximo con el mínimo esfuerzo. Señor, cambia nuestra mentalidad, te lo suplicamos. Ayúdanos a ver lo que realmente la Biblia enseña y a vivir conforme la Biblia enseña. Te lo suplico con todo el corazón, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias a las personas que ya están allá conectadas, que se conectaron desde muy temprano, a las que han venido conectándose. Y vamos a hablar hoy de un tema muy interesante, los tipos de capital. ¿Qué es el capital? ¿Cuáles son los tipos de capital? Ya vimos la clase pasada cómo se prospera o cómo Dios nos manda a prosperar, a ser productivos, a producir. Pero bueno, hoy vamos a ver más allá de eso. Hoy vamos a profundizar en ese tema. Hace unos años, recuerdo que por primera vez conocí a un hombre que tenía gran cantidad de capital, de dinero y de otros tipos de capitales, y ya hablaremos de eso. Y a mí me asombraba este hombre por la gran capacidad de humildad que tenía. Era el dueño de la empresa, la primera empresa donde yo trabajé, el primer lugar donde trabajé, bueno, uno de los primeros donde trabajé. Yo fui mensajero, ¿sí? No le exagero, mensajero. Y recuerdo que tenía un gran automóvil hermoso. Y él me llevó en una oportunidad a que fuera con él y comenzó a contarme toda su vida. Y el nivel de humildad, de sencillez de ese hombre era algo maravilloso. Es un hombre, no sé si aún vive o no, pero era un hombre con una gran cantidad de dinero, autos, casas, apartamentos, una gran cantidad de cosas, pero me hablaba como si fuese mi mejor amigo. Antes a mí me daba como algo de vergüenza, yo era medio tímido y medio torpe también y no sabía qué hablarle. En algún momento en el viaje me dormí. Y qué pena con ese señor. Pero él había nacido en una casa, una cuna de ricos. Pero no por haber nacido en cuna de ricos, sino por haber nacido ya con una empresa hecha, y no por haber nacido ya con unas capacidades económicas ya definidas, necesariamente tenía que ser un hombre engreído o soberbio. No, al contrario, era un hombre humilde, sencillo, que me apoyó mucho, y sé que a otros también, a salir adelante. Entonces, no se trata de cuánto dinero, capital o recursos tengas. Se trata de cuánto el Señor obre en tu carácter, de cuánto el Señor sea el Señor de tu vida, para poder demostrar que realmente eres un hijo de Dios y un administrador
fiel de nuestro Señor. Y a eso es a lo que vamos. Vamos a la palabra de Dios. ¿Cómo ser administradores fieles de la multiforme gracia del Señor? A diferencia del capitalismo radical, el sistema bíblico se preocupa mucho por los pobres. En el sistema macroeconómico de la Biblia, los pobres son personas a los cuales o por los cuales tanto el Señor como la iglesia se preocupan. Los pobres, a diferencia de como muchos en el Evangelio de la Prosperidad predican, no son necesariamente pobres porque quieran ser pobres. Claro, hay personas que han convertido la mendicidad y su pobreza en un negocio. Hay personas que manipulan y que se aprovechan de su pobreza buscando simplemente que los demás se conduelan de ellos para que les regalen cosas y aprenden a hacer de la mendicidad una forma de vida. Eso es algo pecaminoso y va en contra de los principios económicos bíblicos y de la mayordomía que el Señor nos enseña en la Escritura. Sin embargo, no todos los pobres hacen eso. Hay muchas personas que están en crisis económica, no por su propia voluntad, no por su propio deseo, no porque haya sido que ellos han sido negligentes y no han querido trabajar, más bien porque los trabajos, recursos y oportunidades han sido tan pocas en sus países que no han tenido otra forma, otra manera, otro recurso. Y hay personas que han vivido cómodamente toda su vida o en países con niveles económicos altos toda su vida y no alcanzan algunos a entender esto. Y piensan que simplemente las personas son pobres porque quieren. Y que simplemente las personas no tienen recursos porque no trabajan. Yo he conocido personas que luchan todos los días de su vida, pero jamás tuvieron la oportunidad de estudiar. En mi país la oportunidad de estudiar hoy es mejor, pero hace unos años era prácticamente imposible. Hoy podemos por lo menos terminar el high school, como dirían en los Estados Unidos, el bachillerato. Pero no podemos, o bueno, muchos no pueden acceder a una universidad porque los precios son muy costosos, muy elevados, y otros no pueden acceder a universidades públicas. Hay muchas personas que no pueden acceder. Y no sé si lo comenté la clase pasada, la prédica anterior, cuando yo me presenté a la universidad, habían 80 cupos para una cantidad de personas impresionantes. Entonces muchos se quedan por fuera del sistema educativo. Y aunque el tener educación no te garantiza tener mejores recursos o mejores trabajos, porque pues hay personas que no han estudiado en su vida y ganan más que muchos que han estudiado muchísimo, o sea, tener educación no te lo garantiza, por lo menos sí te facilita y hay mayor probabilidad a que tú puedas contar con mejores recursos si has estudiado, a que lo hagas si no has estudiado. Y también hay una mayor probabilidad, si has estudiado, de que tu trabajo, tu especialización en el trabajo, haga que tengas mayor tiempo, mejor administración de tu tiempo con los mismos recursos que otro que seguramente para ganar lo mismo que tú tiene que matarse todos los días de 6 de la mañana a 6 de la tarde, de domingo a domingo, para poder medianamente ganar lo mismo que alguien que tiene algo de educación. Claro, no es el caso de todos, porque no falta el que me comente, mi mamá no estudió nada y gana millones y se la pasa durmiendo. Seguramente. No estoy generalizando. Pero nadie puede decir que alguien con educación no tiene mayores oportunidades. Por eso los estados deberían garantizar en primera instancia el acceso a la educación. Pero muchos de nuestros estados lo garantizan muy poco. O incluso algunos no garantizan esa educación. Que debería ser equitativa, que debería ser para todos, gratuita. Y eso hace que nuestras sociedades sean muy dispares. Por eso el hecho de ser pobres no necesariamente es responsabilidad del pobre. De hecho, en la mayor parte de los casos no es responsabilidad del que es pobre, sino del sistema, del Estado, falta de oportunidades, falta de visión. Nadie le dijo cómo podría salir de eso.
Y la iglesia cumple un papel ahí. La iglesia cumple un papel en todo esto, mis hermanos queridos. Levítico 23-22. Mire lo que dice el Señor. Acá no está hablando propiamente de la iglesia, pero sí está dando unas instrucciones administrativas, macroeconómicas, para regular ese problema de la pobreza en Israel. Cuando segareis la mies de vuestra tierra, no segaréis hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu siega para el pobre, y para el extranjero la dejarás. Yo, Jehová vuestro Dios. Miren cómo desde el principio, desde el Levítico, y esto es una ley civil, una ley pues que estaba en medio de la ley de Israel, claro, pero era una ley que el Señor había dejado para que los pobres y los extranjeros, obviamente como eran extranjeros, no tenían tierra, no tenían acceso a la tierra, entonces ellos tuvieran la oportunidad de recoger lo que para los otros no servía. Analice lo que dice el texto. Cuando segaréis la miel de vuestra tierra, no segaréis hasta el último rincón. Habían espacios que dejaban para que los pobres que no eran dueños de esa tierra, o los extranjeros que no tenían tierra, llegaran y tomaran de esos rincones para ellos. Y acá hay dos principios que aprendemos de lo que el Señor nos está enseñando. Número uno, el principio de generosidad. Estos que eran dueños de la tierra y que tenían labradores, que trabajaban la tierra, tenían por la ley del Señor que decirles: no labren todo, no saquen todo, dejen algo para los pobres y los extranjeros. Lo hacía y debía hacerlo generosamente. Como cristianos debemos entender que debemos ayudar a los demás, que debemos dar una mano a los más necesitados, que si Dios nos ha bendecido y vivimos bien y tenemos comodidades y estamos con educación y estamos en un país cómodo, qué chévere, maravilloso, Dios lo bendiga, eso está muy bien, pero no podemos olvidar a los que no tienen esas oportunidades, no podemos olvidar a los que no tienen esa tierra, no podemos olvidar a los que no tienen esa educación. Tenemos que ser personas éticas y decir: ¿cómo puedo ayudar a los demás? Principio fundamental. Y número 2, en este pasaje de Levítico nos deja entrever cómo es una responsabilidad del sistema legislativo y de gobierno estipular y regular principios o mecanismos de ayuda social. Esto era una ley. Esto lo tenían que cumplir, señores. Claro, no hay una diferencia en Israel entre el Estado y la organización religiosa. En ese momento no había esa diferencia. Eran la misma cosa, pero su rey era el Señor. El Señor era quien los gobernaba por medio de su ley, y su ley era una ley tanto ética como moral, como sacramental y como civil. De aquí no estamos viendo nada sacramental. Tal vez ético y moral, pero sobre todo es algo civil. Ustedes van a tener en cuenta eso. Y tiempo después los gobernantes de Israel, los jueces y los reyes, tuvieron que hacer caso a esa ley. Algunos más que otros. Pero ya era una ley. Y desde el Estado garantizar que eso se cumpliera. Vemos un ejemplo en el libro de Ruth. Entonces, mis hermanos queridos, el Estado, sea cual sea, llámese como se llame, izquierda, derecha, arriba, abajo, al centro, a un lado, al otro, no me importa, debe garantizar el ayudar a que las personas prosperen. ¿Pero cómo? Mire que ahí no está diciendo la palabra del Señor: y recogeréis todo eso y lo regalaréis a los pobres. No. Está diciendo: dejen ese pedacito, rinconcitos sin trabajar. Esos rinconcitos no los cieguen, y esos rinconcitos los van a dejar para que vengan los pobres y los extranjeros. El tercer principio que vemos aquí, después del principio de generosidad y después del principio de que el Estado como administrador de los recursos, vemos un tercer principio, y es el principio del trabajo. No se trataba de darle a los pobres, se trataba de dejarles un espacio para trabajar. Y esto hay que entenderlo muy bien, mis hermanos queridos, porque algunos estados, como algunas iglesias,
se vuelven asistencialistas. ¿Y qué es el asistencialismo? En pos de un buen propósito ético y moral de ayudar a las personas menos favorecidas, en vez de darles la oportunidad de que se desarrollen laboralmente, lo que hacen es regalarles. Le regalamos la casa, le regalamos la beca, le regalamos todo, es regalado. Un momento. ¿Eso quiere decir que es malo regalar? No, no estoy diciendo que sea malo regalar. Estoy diciendo que no es lo principal. Que no le puedes regalar todo a todo el mundo todo el tiempo. Que la responsabilidad de un sistema macroeconómico es garantizar la posibilidad laboral y el desarrollo particular y personal de la gente. Y eso lo dice un solo versículo, hermano. Solo Levítico 23-22. Saco esas 3 conclusiones de solo ese versículo. Ese versículo está diciéndolo, hermano, no cieguen allá, porque ese pedacito lo van a trabajar los pobres. No es regalarles, es darles espacio de trabajo. Es darles oportunidades laborales. Y eso, hablando de macroeconomía, es supremamente importante. Lo que debemos garantizar es espacio laboral. Bueno, nosotros hemos hecho trabajo social, no tengo por qué hacer alarde del trabajo social que hace Biblia Libre. Yo no soy de esos. Hay iglesias que hacen trabajo social y comienzan a subir fotos por todo lado, videos por todo lado, decirle a todo el mundo. A mí no me gusta. Sí, a veces subimos una que otra foto, le decimos a la gente que estamos haciendo esto o lo otro. Pero no me gusta porque creo que el único que se tiene que dar cuenta es el Señor. Pienso que los que hacen tanto alarde de eso están buscando más gloria para ellos que para Dios. Y eso es lo que a mí no me gusta. Sin embargo, hemos ido y hemos llevado mercados, por ejemplo. Llevamos mercaditos a las personas, lo hicimos en pandemia. Amén. Bien. ¿Cuánto les dura ese mercado? ¿20 días? ¿Un mes tal vez? ¿Y después? ¿A seguir pidiendo a ver quién más nos trae mercados? ¿Se ayudó de fondo? ¿Se fue el problema de fondo? No. El problema sigue estando ahí. Tú puedes regalarle ropa, comida, puedes regalar cosas, dinero incluso. Y el problema va a seguir estando, porque todos esos recursos, todo ese capital se acaba. Entonces, ¿cuál es la idea? Darles oportunidades de desarrollo personal. ¿Quiere ayudar de verdad a un niño? Más que darle juguetes para sanar conciencia cada Navidad, patrocínele el estudio. ¿No? Patrocinarle un curso de inglés. O a patrocinarle en el colegio, lo voy a ayudar, le voy a dar cuadernos para que vaya a estudiar. ¿Me entiende? En algunos estados lo que hacen es garantizar la votación de las gentes o de las personas menos favorecidas por medio de regalos. Les vamos a dar casa, les vamos a dar trabajo, genial que les den trabajo. Y les regalan una cantidad de cosas. Y después las personas se convierten en exigentes y creen que es una obligación de que les regalen cosas. Eso está muy mal. No se trata de ser asistencialista. Como iglesia debemos hacer obra social, sí. Pero obra social no es solamente ir a regalar cositas. Pensemos en algo más. Admiro las iglesias que fundan colegios, me parece maravilloso. Ahora, hay iglesias que fundan colegios y cobran unas pensiones enormes. Eso no me parece maravilloso. Me parece maravilloso que funden colegios y que dejen entrar a los niños menos favorecidos. Yo trabajé, junto con el pastor Alberto, trabajamos en un proyecto muy bonito aquí en Colombia que se llama CDA, que lo inauguró Lindsay Christie, ahora lo sigue su hija Missy Christie, y es un colegio que recibe donaciones de países del exterior para patrocinar, son padrinos de niños, y nosotros lo que hacíamos era darle clase a esos niños. ¿Y quién nos pagaba a nosotros? Pues las donaciones de los hermanos en otras partes del mundo. Maravilloso. Eso es un trabajo social. ¿Me hago entender? Ahora, el Señor se preocupa por los pobres, claro que sí. Y se preocupa mucho por los pobres.
Santiago capítulo 2, verso 15. Y si un hermano o una hermana están desnudos, ojo con esto, aquí ya no está hablando de extranjeros, aquí ya no está hablando de cualquier pobre, aquí Santiago hace el énfasis en un hermano o una hermana. Está hablando de personas que creen en Jesucristo, no de cualquiera. Están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día. Aquí habla de dos problemas. Uno, el problema del vestuario. Dos, el problema del mantenimiento, es decir, vivienda y alimentación. ¿Qué es lo básico? ¿Qué es lo básico para uno? Pues el vestuario, comer y tener donde dormir, ¿sí o no? Eso es lo fundamental, lo básico. Aquí no está hablando de lujos. Aquí no está hablando si a un hermano le hace falta un celular. No. Aquí no está hablando si el pastor quiere que le dones una cadena de oro. No. Aquí no está hablando si los líderes necesitan carro. No. Aquí está hablando de cosas esenciales, fundamentales para sobrevivir. Vestido, comida y dormida. Si un hermano o una hermana están desnudos sin necesidad del mantenimiento de cada día y a alguno de vosotros le dice: id en paz, calentados y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias, si hago el énfasis, necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? ¿Se da cuenta que está hablando de necesidades corporales? Dormir, comer y vestirse. Cosas necesarias para el cuerpo. No es que usted se conduela, ay, no estoy muy condolido, pobrecito el pastor, porque no ha podido ir a Cancún. ¡Qué pecado! No. Levantemos una ofrendita para mandar al pastor a Cancún. No. El pastor puede sobrevivir sin ir a Cancún. Eso le toca a él por medio de sus propios recursos. Pero si hay un hermano en la iglesia, y puede ser el pastor también, el pastor vive de esto y no tiene, mire, la alacena está vacía. Hombre, hagamos un mercadito para él. O para el hermano Pepito de la iglesia. Vea cómo el pobre hermano Juanito ya no tiene ni zapatos, hermano. Hagamos nosotros, comprémosle unos zapatos. Pero no de las obras, no de lo que le sobra, de las mejores cosas. Pero es que estos zapatos están buenos y a él le quedan buenos. Si él los admite así, están muy buenos, allá él, ¿sí? Pero procure dar buenas cosas. Hay gente que da ropa rota, zapatos viejos que les quedan un mes y ya toca botarlos. Y así sanan conciencia. Ay, yo ayudé a los pobres. ¿Cuál ayudó? Usted se deshizo un montón de basura que no necesitaba y se la dio a un pobre. Usted no ayudó. Pero lo que Santiago nos está diciendo aquí es: ustedes no solamente deben preocuparse por sus hermanos en cuestiones espirituales, de que si va o no va a la iglesia. Preocúpese por cómo está, por cómo vive, por si tiene lo esencial, lo fundamental, lo básico para sobrevivir. Es su hermano, demuéstrelo. Es su hermano en Cristo, evidencia esa fe. Porque todo el libro de Santiago va alrededor de las obras como evidencia de la fe. Todo. Y en primer lugar debemos ayudar a los hermanos en la fe, dice la Escritura. Usted lo hace. Se preocupa. Cuando a veces uno no sabe, uno está ocupado, tiene 10,000 cosas y uno a veces no sabe qué necesidad está viviendo cada uno. Pero siempre que algún hermano se acerque y me dice: hermano, tengo esta necesidad, yo intento en lo posible ayudarle. Desde Biblia Libre, yo no tengo grandes recursos. Si puedo hacerlo con mis recursos, lo hago. Si no los tengo en el ministerio, ¿qué tenemos? Pues no mucho, hermano. Ahí nos hay. Listo, hagámosle. ¿A quién? Ayudemos al hermano aquí, ayudemos al hermano allá. Hemos ayudado hasta a construir casas. Porque ese es nuestro papel como iglesia. Dios se preocupa por los más pobres de su pueblo. Dios está pendiente de aquellos que sufren necesidad. Y si Él lo hace, nosotros debemos también preocuparnos por ellos. Es un mandamiento del Señor. Y eso lo deja muy claro Santiago. ¿Cómo así que vayan, sáciese, coma? Ay no, hermano, es que tengo un hambre, estoy tan enfermo, es que no tengo nada. Ay, pobrecito, voy a orar por usted. Hermano, y usted allá con un pan en la mano y comiendo. ¿Tiene hambre? Uy, qué pecado. No, me duele muchísimo que tenga hambre. Voy a orar para que el Señor te apareja un pan. Hermano, usted tiene un pan, compártalo, deje de ser tacaño. Eso es lo que termina diciendo Santiago.
Ahora, ¿de quién es esa responsabilidad de ayudar a los pobres? Gálatas 2:10. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Algunos dicen que los únicos que se tienen que preocupar por los pobres, el único que tiene que preocuparse por los pobres es el Estado, que la iglesia no tiene que preocuparse por los pobres. La iglesia no tiene que preocuparse por el gobierno. La iglesia no tiene que preocuparse por cómo administrar o cómo meterse en un estado, en un país o en una nación a gobernar y a distribuir los recursos. No, eso no lo debe hacer la iglesia. La iglesia tiene un papel espiritual. Si algún cristiano tiene por llamamiento ser político, estar allá en la administración pública, amén, gloria al Señor. Está muy bien. Pero un pastor, un líder cristiano, no tiene como principal fundamento ir a meterse en el Estado para distribuir a los pobres. No, tiene que preocuparse por su iglesia, por su grey, para ayudar a las personas que están pasando necesidad ahí. Ahora mire cómo Pablo en Gálatas dice claramente que solo les pidieron que se acordaran de los pobres y él procuró eso, hacerlo diligentemente. Sabía que era algo importante, que era algo que tenía que hacer y él lo intentó hacer. Preocuparse por los más desfavorecidos. Entonces, si es una función de la iglesia, si hay una responsabilidad social en la iglesia, claro que sí. Yo no puedo estar de acuerdo con los pastores que me dicen que no, que eso es responsabilidad del Estado. Pero tampoco puedo estar de acuerdo con los que dicen eso es solo responsabilidad de la iglesia. El Estado no tiene responsabilidad con los pobres. ¿Cómo que no? Acabo de mostrar en Levítico cómo el Estado de Israel, aunque fuera un Estado teocrático, de la misma manera seguía siendo un Estado y tenía responsabilidad con los pobres. Sino que era el año de jubileo. O el año sabático. Responsabilidad social estatal con los pobres. Ahora, aquí hay algo importante. Hay tres características. Tres. De la propiedad del capital en el mundo. Del capital. Tenemos pobres. Y tenemos gente no tan pobre. Y tenemos ricos. Genial. La responsabilidad de la iglesia y del Estado es acordarse de los pobres, generar espacios laborales, ayudarles a que progresen. Sí. Sí. Pero el que se considera pobre o de menores recursos también tiene una responsabilidad. No es un agente pasivo que está esperando que los demás le ayuden. No, él es un agente activo que entiende que aunque sus recursos sean menores que los recursos de otros, aún así tiene recursos y debe administrarlos. Poco o muchos, todos tenemos recursos. Unos más que otros. Sí, nadie está diciendo que no. Pero todos tenemos algo que administrar. Por eso, aunque la iglesia y el Estado tengan responsabilidad con los pobres tienen una responsabilidad delante de Dios y también un compromiso ante aquellos que los apoyan para ser responsables, trabajadores y productivos. No esperar que todos se lo regalen. A nosotros como cristianos nos regalaron la salvación, el Señor nos la regaló. ¿Y nos regaló la santificación? Sí. Pero todos los días luchamos por tener una mayor comunión con Cristo y sabemos de nuestras responsabilidades con el Señor. Y sabemos de nuestro compromiso con la iglesia. Y sabemos de nuestro compromiso con la sociedad. No podemos eludir esos compromisos. De la misma manera, una persona que tiene bajos recursos debe entender que tiene compromisos. Que debe trabajar. Que debe producir. Con lo poco o mucho que tenga. Yo no entiendo las personas que se hacen en un rinconcito con una cosita a pedir dinero y no están discapacitados, no son ciegos, no son mancos, no son cojos, nada. Que soy pobre y estoy aquí pidiendo en la puerta de la panadería para que me den una monedita. Y cogen a los niños para que uno le dé pesar de los niños.
Y muchos de esos terminan gastándose las moneditas en drogas. Y nosotros, cuando hacemos eso, estamos patrocinándole su mendicidad. Aquí pasa mucho en mi país. En cada esquina de mi barrio hay una persona, y ahora más que nunca, o sea, miren, en los últimos 3 años tal vez, esto tal vez por la pandemia y por otras cosas, la mendicidad acá ha aumentado de una manera increíble. En mi barrio rara vez, durante más de 20 años que he vivido aquí, veía a alguien pedir una moneda. Muy rara vez. Y en los últimos 3 años esto ha crecido. En cada esquina, en cada panadería, en cada centro comercial, en cada lugar hay alguien con una moneda, pidiendo una moneda. Y la mayoría de ellos con niños. Pero es que no tiene quien le cuida al niño. No tiene definitivamente quien le cuida al niño. Y si recoge unos recursos base, los invierte en una dulces y se pone a vender dulces, los invierte en, no sé, unos bocadillos para vender, en una masa para hacer arepas, decimos en Colombia y en Venezuela. Algo que le permita ser productivo, no solamente estar ahí sentado pidiendo y aprovechándose de la carita inocente de sus hijos para que le den limosna. ¿Cómo ayudar a estas personas? ¿Cómo ayudarles? Bueno, darles dinero no es la mejor forma de ayudarles. Ojalá pudiéramos darles trabajo, pero no todos tenemos la posibilidad de brindar trabajo. Podemos darle un capital base o podemos darle una bolsa de dulces. Vaya, venda eso. Una bolsa de galletas, véndalo en las esquinas, en los buses, y con la plata no se la gaste toda. Inviértalo en más galletas. O enseñando principios, como lo que estamos haciendo aquí. Aunque la mayoría de ellos obviamente no van a poder ver videos porque no tienen celulares. Aunque no creo, ¿saben? La otra vez vi a uno de estos, y no digo mentiras, una de estas personas mendigando, pero al mismo tiempo mirando el WhatsApp. Y uno se pregunta, bueno, no tiene para comer, pero sí tiene para celular. Raro. Como lo he dicho, algunos lo toman por negocio. Ahora, hay 3 características: poseer, controlar y disponer. ¿De quién es todo? Del Señor. Él es el dueño de las cosas. Él es el que posee. Pero nos permite controlar y disponer de lo que es suyo. Nosotros no somos dueños directos de nada, pero sí controlamos y disponemos el destino de las cosas que Él nos dio para que administrásemos. Usted, por pobre que sea, tiene algunos recursos de los cuales controla y dispone. Es que yo no tengo sino la ropa que llevo puesta. Ya tiene algo. Tiene la voz con la que está diciendo que no tiene eso. Tiene el tiempo que gastó para decirlo. Porque es que los recursos no son solamente dinero. Y ya vamos a ir mirando eso. Ahora bien, Lucas 12:42 al 44. Y dijo el Señor: ¿quién es el mayordomo fiel y prudente? Ojo con esto. ¿Quién es el mayordomo fiel y prudente, al cual su Señor pondrá sobre su casa para que a tiempo les dé su ración? ¿Qué tenía que administrar el mayordomo? ¿Dinero? Este mayordomo de Lucas 12:42 al 44 no está administrando dinero. Este mayordomo está administrando comida. ¿Qué tenía que hacer? Distribuir comida, no pagar sueldos. ¿Y cómo los llama el Señor? Un mayordomo fiel y prudente que está sobre su casa. Recordemos que mayordomos, oikonomos, es una palabra compuesta. Oiko, casa, nomos, ley, el que pone las reglas en la casa, aquel que pone la ley en la casa. El mayordomo es el que administra, coloca las leyes ahí en la casa o se guía por la ley del Señor para administrar su casa. Pero en este momento está diciendo que Él le da su ración. Bienaventurado es aquel siervo al cual cuando su Señor venga le halle haciendo así. En verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. Si no administramos bien
lo poco que tenemos, ¿cómo esperamos que el Señor nos dé más? Si usted quiere que el Señor le prospere, usted debe ser sabio y prudente en la administración de lo que tiene, poco o mucho. Poco o mucho. Si malgastamos, si simplemente tomamos los pocos recursos y los gastamos en tonterías y banalidades, no esperemos que el Señor nos dé mucho más. Puede hacerlo porque Él es Dios, pero ya es por su misericordia. Solo y únicamente por su misericordia. ¿Me hago entender? Este mayordomo no solamente, o más bien tenía solamente para distribuir alimento. Pero como era un fiel mayordomo, el Señor le dispuso los demás bienes, todos sus bienes, si lo haya haciendo bien. ¿Qué tienes? ¿Cuáles son tus recursos? No tengo un peso, hermano. Vea, no tengo. Y usted se saca así del bolsillo. Ni un peso, hermano. Nada tengo. ¿Tienes tiempo? Bueno, sí, eso sí, porque no tengo trabajo. Lo que tengo es tiempo. ¿Cómo distribuyes tu tiempo? ¿Tienes ropa? Bueno, sí, no ando desnudo. ¿Administras bien la ropa que el Señor te dio? ¿O simplemente la descuidas, la tienes arrugada por allá, no la planchas, no la lavas, no la cuidas bien? Yo le compré unas zapatillas muy bonitas a mi hijo que me las pidió. Quiero esas zapatillas. Yo le dije, listo, le compro las zapatillas. Y hace poco tuve que llamarle la atención. Porque las zapatillas están bonitas y él jugando fútbol con esas zapatillas. Le dije, no, hermano. Yo no le vuelvo a comprar. No, con esas no me juega. Son bonitas. Un poco costosas. Me las cuida. Administre bien lo que es suyo. Después dice, ay no, ya no tengo que ponerme en los pies. Pues, ¿cómo va a tener si se la paga jugando fútbol con las zapatillas buenas? ¿Me entiende? ¿Cómo administras tu tiempo? ¿Viendo televisión? ¿Pasándose ahí en el celular solamente riéndose y viendo cosas chistosas y memes? Yo no estoy diciendo que no hagas eso. El tiempo del entretenimiento es bueno y el tiempo del descanso también y hay que sacar tiempo para todo. Dice la escritura, todo tiene su tiempo. Pero mi hermano querido, también nos enseña administrando bien el tiempo. Me decían, o decían los antiguos abuelos, el tiempo es oro. Claro que sí. El tiempo es un recurso intangible. Tal vez el más importante de los recursos. ¿Cómo administro mi tiempo? Si tienes acceso a internet, hoy puedes estudiar lo que quieras. Bueno, yo hice mi seminario, por ejemplo. Ok. Yo hice mi seminario bíblico. Pero yo les soy honesto aquí a ustedes. Yo no he podido hacer ni una especialización, ni un PhD, ni ninguna de esas cosas. ¿Por qué? No tengo el dinero. No puedo hacerlo, no he podido por ahora. Aspiro a hacerlo algún día. Por ahora no, porque es muy costoso. ¿Qué tengo? Internet. Los libros de teología son muy caros. ¿Sabía usted eso? Son muy costosos. Pero hay algunos que están ya en distribución pública. ¿Qué hago yo todos los días? Dedicar un tiempo para leer, para estudiar. Hermano, pues usted ya hizo el seminario, ¿para qué estudia? Porque aún me falta muchísimo que aprender. Y todos los días estoy aprendiendo algo y tengo que aprovechar el tiempo y ser diligente. Entonces todos los días estudio, todos los días repaso, todos los días vuelvo y analizo cada pasaje, todos los días vuelvo y aprendo algo.
Porque si me dedico a predicar y no puedo pagar un PhD, tengo que hacer mi propio PhD. ¿Qué hacía Spurgeon? Spurgeon nunca terminó un seminario teológico. Y Spurgeon sabía más teología que la mayoría de los teólogos de su tiempo y que prácticamente todos de los de hoy. ¿Y cómo? Si nunca hizo un seminario. Porque aprovechaba bien el tiempo. Porque administraba bien un capital intangible, el tiempo. Leía 2, 3 libros a la semana. ¿Cuántos libros se lee usted? ¿Cuántos? Lo más chistoso es que nosotros nos creemos teólogos, ¿sí? Y entramos a debatir con fulanito y sultanito y ni un libro a la semana nos leemos, ni uno. Hombre, por lo menos sea humilde. Deje de creerse teólogo. A mí a veces me llegan unos comentarios. Uy, hermano, ¿cómo es posible que usted crea eso? ¿Es que acaso no ha leído? ¿Es que acaso no? Yo no me las sé todas. Pero créame, cada cosa que predico, antes de predicarla, la estudio al máximo. Hace poco me llegó un correo de alguien asustadísimo y explicándome qué era el milenio, porque yo no sé qué es el milenio. Claro, explicándome la versión dispensacionalista de lo que es el milenio. Él pensó que yo nunca había escuchado eso, yo no había estudiado eso, yo soy muy, muy ignorante, ¿sí? Porque eso es lo primero que a uno le dicen, es que usted es un ignorante. ¿Seré yo el que ignora esa postura? ¿O será él el que ignora mi postura? ¿Cuántos libros se leerá para ya haber definido con tanta certeza, sin error, sin equivocación alguna y poderme juzgar a mí que estoy equivocado? ¿Cuántos libros a la semana se habrá leído? Porque muchos teólogos que se leen, que han leído y escrito una cantidad de libros, no han podido definir eso. Son posturas respetables. Entonces no importa cuán pobre seas, tienes algo que tienes que administrarlo. Así sea poquito, así sea pequeño, pero tienes que ser un mayordomo fiel, administrarlo bien, y entonces el Señor te prosperará. Te dará más cosas para administrar. Si eres sabio, prudente, si sigues los principios bíblicos de la administración. Ahora bien, miremos esto en el propósito original de Dios para con el hombre. En el propósito original con el cual Dios crea a Adán y Eva, había un propósito de mayordomía sobre la tierra entera y todos sus recursos. Dice la Biblia, Génesis 1:26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Listo. Y señoree sobre los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Es decir, va a ser el dueño de todo esto en el sentido, y me devuelvo acá, en este sentido, en disponer y controlar, no en poseer, porque la posesión de la tierra es del Señor, la posesión de los animales es del Señor, la posesión de los recursos, pero en su soberanía y misericordia nos permite controlar y disponer. Entonces, cuando el Señor le da la orden a Adán, es para que controle y disponga de todo. Ese señoré es la palabra hebrea radá, estar a cargo, dirigir, dominador, dominar, dominio, enseñorear, mandar, marchar, señoreador, señorear, tomar, reinar. Él puso a Adán y Eva como reyes. Creó un jardín hermoso en Edén para que lo administraran. Les dio un trabajo. Adán, le vas a poner nombre a todos los animales. Adán, vas a sembrar la tierra. Adán, vas a trabajar aquí y vas a tener control y disposición de todas mis cosas que puse aquí. Todas esas cosas eran del Señor. El Señor es efectivamente el dueño, amo y Señor de todas las cosas. Sin embargo,
en esa misma sabiduría del Señor, dispone que Adán pueda controlar y decidir sobre todo lo que era suyo. Le dio una multiplicidad enorme de recursos. Le dio, imagínense esto, Adán y Eva eran los administradores de toda la riqueza del mundo. Los hombres más ricos del mundo eran ellos. Solo tenían que ser fieles y no hacer una cosa: consumir el fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Todos los demás árboles puedes comer, todo lo demás está a tu disposición, todo lo demás está en tu control, todo yo te lo doy a ti, pero eso no. Lo puse ahí porque es mío. Eso es lo que te permite ser libre. Porque si ese árbol no existiera, tú no serías libre. Por obligación solamente tendrías que seguir mis mandatos, pero eres libre porque existe ese árbol. Y la disposición y el corazón del hombre eran buenos, pero libres. Y fue tentada Eva, y ya sabemos la historia. Después de que ellos no supieron administrar todas las riquezas del mundo entero, eran los tipos más ricos, han sido los más ricos de toda la historia de la humanidad. No han habido nadie, ni Bill Gates, ni ¿cómo se llama el otro? El de Tesla. Nadie, ninguno de estos hombres ha sido tan rico como Adán y Eva. O sea, ellos tenían todo a su disposición, pero no administraron bien. Perdieron el control completo sobre todas las riquezas del mundo. Y aquí vamos a un punto interesante. Cuando ellos pierden el control completo sobre las riquezas del mundo, ¿qué es lo que va a pasar? Dios sabía que iba a pasar y Dios tuvo misericordia de ellos, pero el hombre pierde completo dominio y autoridad sobre el mundo y este le es entregado a Satanás. Lucas capítulo 4, versos 5 al 6. Y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. ¿Estaba diciendo mentiras el diablo? ¿Será que estaba mintiendo? ¿A Jesús? ¿A Jesús? ¿Será que el diablo no sabía que Jesús sabía que él estaba mintiendo? No, no es eso. Satanás no le está mintiendo a Jesús. Esto no es una mentira. Satanás no es tan tonto como para venir a intentar engañar a Jesús con una mentira. No, él está tentando la humanidad de Cristo por medio de la manipulación de verdades. ¿Recuerda usted? La tentación en el desierto. Tienes mucha hambre. Pide la piedra que se convierta en pan. Escrito está: no solo de pan vivirá el hombre. Lo lleva al pináculo del templo. Pero escrito está que sus ángeles no permitirán que caiga sobre la tierra y que tu pie tropiece. Escrito está. ¿Cómo el diablo utiliza la palabra y utiliza verdades? ¿Era una verdad que Jesús fácilmente podía convertir una piedra en pan? Claro, él alimentó, el Señor Dios alimentó a los israelitas en el desierto. ¿Era verdad que al tirarse del pináculo del templo no iba a caer y sus ángeles lo iban a proteger? Sí, era verdad. Está manipulando verdades. Pero también era verdad que no podía tentar al Señor su Dios. Y aquí hace lo mismo. Esta es una verdad. A diferencia de lo que algunos pastores creen y predican, déjeme decirle que en el contexto yo no veo por qué dicen que es una mentira que el diablo tenga todas esas cosas. La Biblia enseña que él es el príncipe de este mundo, no en el sentido de que sea el hijo del rey. No, quiere decir que es el que tiene la primacía, el dominio, el control sobre este mundo. Cuando Adán y Eva cayeron y pecaron, le entregaron a Satanás este mundo que era de ellos. ¿Me entiende? Cuando no somos buenos administradores,
cosas terribles suceden. Cuando no administramos bien los pocos o muchos recursos que tenemos, podemos experimentar cosas espantosas. Alguien me decía, hermano, yo no sé por qué soy pobre. Yo estoy pasando una gran necesidad, pero yo soy una persona trabajadora, yo soy una persona responsable. ¿Tomaste buenas decisiones? Bueno, no estudié la mejor carrera. No tomé las mejores decisiones laborales. Entonces no le eches la culpa al Señor. Porque hay unos principios bíblicos que te guían, que te orientan. Nadie construye una casa sin antes planear cuánto te cuesta. Antes de que tú decidas tener una carrera, debes tomar en consideración todas las cosas que hay alrededor de eso. Esta carrera es productiva, podré encontrar trabajo fácilmente, hay gran posibilidad de laboral o hay muchas personas buscando trabajar en lo mismo. ¿En qué universidad la voy a estudiar? ¿Cuánto voy a invertir en ese estudio? ¿Lo que invierto en el estudio será recompensado por lo que gane en el trabajo? Hay que considerar todas las variantes y esa decisión que tú tomas va a traer consecuencias. Si la tomas considerando todas las cosas, siendo guiado por el Espíritu de Dios y por los principios bíblicos, seguramente serás bendecido. Y no puedo decirte que seas rico y tengas millones, pero puedo decirte que el Señor va a respaldar y seguramente, aunque pases por momentos de dificultad, siempre al final todo va a salir bien. Pero si estás tomando decisiones sin tomar en cuenta los principios bíblicos, sin tomar en cuenta al Señor, y son tus propias decisiones, como lo hicieron Adán y Eva, eso va a traer graves consecuencias. La mayor parte de nuestra pobreza trae consecuencias. Y es producto de malas decisiones que tomamos también. Claro. Acabo de hablar que la pobreza tiene muchas causas, que una de las causas es la falta de oportunidades en el Estado, sí, que una de las causas es la falta de equidad, sí, claro, también. Pero mis hermanos queridos, también es el hecho de mis propias decisiones. Me casé demasiado rápido y con la persona que no era, y terminé perdiéndolo todo. No consulté al Señor para tomar esa decisión. Estudié la carrera equivocada. Hice un mal negocio porque no fui ético y no cumplí con los principios bíblicos de ese negocio. No he sido diligente en mi trabajo. He sido perezoso, he hecho un trabajo mediocre. He sido una persona no amable y que mis jefes me sacan rápido los trabajos porque simplemente no soy una persona amistosa y que muestre el carácter de Cristo con mis jefes y por eso siempre me cogen fastidio y me terminan sacando de los trabajos. Tantas cosas, mi hermano, por no seguir los principios bíblicos y entonces terminas en la pobreza. La pobreza tiene muchas causas. Pero cuando no sigues los principios bíblicos, cuando no sigues las órdenes del Señor, eres un mal administrador y las consecuencias van a ser muy graves, muy graves. Adán y Eva eran los administradores de todo en lo absoluto, pero ahora todo se le entregó a Satanás. Él es el príncipe de este mundo. Por eso este mundo está así, por eso él quería que Adán y Eva cayeran. Dios permitió, escúcheme esto, Dios permitió que Satanás tentara a Adán y Eva. Dios lo permitió. ¿Sabía Dios que iban a caer? Bueno, sí. ¿Y por qué lo permitió? Hay muchas preguntas que tendremos que hacerle a él algún día ya. No nos las sabemos todas, ningún teólogo se sabe todas. Lo permitió porque era lo correcto, porque era lo mejor. ¿Pero por qué? Pero era así. Ahora, Satanás, el diablo, tenía todas esas cosas. Y podía dárselo a la humanidad de Cristo. Por eso le tentó. Ahora,
Esto nos lleva a una conclusión. Satanás también es un mayordomo. Satanás también es un mayordomo. Y así como hay personas pobres por no seguir los mandamientos del Señor, como les pasó a Adán y Eva, que estar en el jardín del Edén y ser dueños del mundo, terminaron en un desierto horrible y tener que sudarla para medio comer. De ser las personas más ricas de la historia, pasaron a ser de los más pobres de la historia. Así también hay personas que reciben sus riquezas de Satanás, que es el príncipe de este mundo. Dios lo permite, sí, Dios lo permite, pero son riquezas mal habidas. Dios no está necesariamente con alguien que porque es rico, como dicen algunos predicadores de la prosperidad, que esa es buena tierra porque es millonario, siembra ahí que es buena tierra. Carreta, mentira. Hay personas que tienen mucho dinero y son pudientes porque lo han trabajado, porque lo han luchado, porque son gente honesta y ha trabajado toda su vida para tener lo que tienen. Amén. Pero hay personas ricas, millonarias y pudientes que han adquirido sus riquezas en medio de corrupción, en medio de robo, en medio de ser antiéticos, inmorales. Hace unos años, habían aquí muchos años, esto lo sé como historiador, habían varias empresas de gaseosas aquí en Colombia, y entonces una de esas empresas ofreció en ese entonces 5 centavos por cada botella, porque en ese momento eran botellas de vidrio, por cada botella rota que le trajeran de la competencia. Les damos 5 centavos por cada botella rota de la competencia. Competencia desleal, ilegítima. ¿Cuántas empresas no se aprovechan del Estado y en medio de la corrupción del Estado hacen negocitos, decimos en Colombia, coimas, la mitad del pastel postre, la mitad para mí? Hombre, yo le voy a dar este proyecto a mis hijos, ¿no? En una empresa que está a nombre de otros, pero son mis hijos. Y así terminan haciendo grandes riquezas. Yo tengo una posición en el Estado y soy una persona importante en el Estado, entonces voy a favorecer a mis amigos y familiares para que ellos tengan los contratos más importantes del Estado. Eso es corrupción y es condenado por el Señor. Y si tu riqueza llegó de eso, déjame decirte, arrepiéntete y cree en el Evangelio, porque estás pecando. Porque eso es pecado. Acá hubo un hombre que tenía mi apellido, desafortunadamente. Algunos piensan que eso es gracioso. ¿Sí? Ay, Edgar Escobar, él es el hijo de Pablo. Eso no es gracioso. Qué pena. Eso no me da risa. Eso para mí es un insulto a mi apellido. Porque este tipo le causó mucho daño a mi país. Mató cientos de miles de personas sin el más mínimo remordimiento. Y todo comenzó por su ambición. A los 18 años dijo, yo no puedo llegar a los... antes de los 18 años dijo, yo no puedo llegar a los 18 años sin tener $1.000.000. ¿Y qué hizo? Un imperio de las drogas en todo el mundo, donde recaudó millones de millones, pero una cantidad. Y ellos tenían tanto dinero que no lo contaban, lo pesaban, lo metían en grandes sacos. Contaban solo un saco. Este saco lleno, ¿cuánto tiene? $5 millones. Listo, llenen los demás. Ya sabemos que el tamaño de este saco son 5 millones, así los contamos. Así contaban la plata. Era muy rico, pero muy rico. La revista Forbes lo puso como uno de los 10 más ricos del mundo en aquel entonces. Pero eso es una mentira. Porque no sabían cuánta plata realmente tenía. Trajo animales exóticos de África. Colombia es el único país en Latinoamérica que tiene hipopótamos, hermano. Con eso les digo todo. Colombia es el único país en América que tiene hipopótamos porque el Señor los trajo y acá se reprodujeron. Jirafas, leones. Tenía en uno de sus hoteles griferías de oro puro, grifería, solo para abrir y que salga el agua. No sabía qué hacer con su dinero. ¿Qué decimos? Era un hombre bendecido, Dios lo bendijo y le dio mucho dinero. ¡No! Satanás lo guió a eso, lo llevó a eso y le dio una eterna, increíble y gigantesca fortuna.
¿Que qué le trajo? Persecución, zozobra, muerte, peligro para él y su familia y destrucción de miles de familias en este país. Satanás tiene los recursos para darlos, pero yo no quiero que me dé nada. Ahora, ¿Satanás tiene esos recursos como propietario? No, el propietario sigue siendo Dios. ¿Satanás qué es? Solo un administrador. ¿Y Dios por qué le dio para que administrara eso? Dios no se lo dio, se lo dimos nosotros. ¿Qué fue lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario? Triunfar sobre él. Y en la cruz del Calvario, el Señor Jesús recogió, retomó legalmente todo el control del planeta. Él nunca lo ha perdido, él siempre ha sido el dueño. Siempre ha sido el dueño. Pero en la cruz confirmó su futuro reino. Ya estamos en su reino, pero viene su reino presente en un futuro cuando Él regrese en las nubes y se encuentre con nosotros en las nubes. Viene a decirle a Satanás, bueno, usted ya no me va a administrar nada más, se le acabó su tiempo aquí, ahora voy a poner a mis hijos, a mi pueblo, a que administre esto, como desde el principio lo había pensado, o lo había querido. Fuimos nosotros los que le entregamos eso a Satanás. Ahora, Satanás es un administrador, tampoco le dé tanto poder. Hay gente que se imagina la lucha entre Satanás y Jesús como si fuera una lucha par, como si estuvieran jugando, sí, en un pulso a ver quién es más fuerte. No, no. Satanás es un simple administrador que administra mal, que es un mal administrador, es infiel, que quiere destruir todo. Pero finalmente nosotros decidimos que él tuviera esa administración. Adán y Eva y nosotros después. Pero aquí no hay una guerra par. Aquí no hay una cuestión de que el diablo y Jesús están a la par mirando a ver cuál domina el mundo. No, 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 no. El mundo es de Dios. El mundo y todo lo que en él hay. Y el universo entero es del Señor. Pero este planeta lo administra Satanás. Es el príncipe de este mundo. Pero el rey es Jesús. ¿Me hago entender? Ese término príncipe a veces se utilizaba para los mayordomos. El príncipe, el primero que gobierna aquí. Ahora, aunque él es administrador, pese a eso, mi hermano querido, el Señor sigue siendo el dueño de todo. Y Satanás no puede hacer nada si no es Dios quien se lo permite. Job, capítulo 1, verso 11 y 12. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Dijo Jehová a Satanás, he aquí, todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Usted recordará la historia de Job, capítulo 1. Estaba Satanás junto a los hijos de Dios. Una posible referencia a los ángeles. Satanás tiene que presentarse delante del Señor todo el tiempo. O sea, no se imagina a Satanás por allá escondiéndose al Señor y metido allá en el infierno. No, 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 no. El Señor le pide cuentas a Satanás todo el tiempo. El Señor sabe que Satanás es un pésimo administrador. Satanás quería el dominio y el poder de los cielos y no lo pudo, no podía lograrlo. Así que lo que obtuvo fue el poder en la tierra engañando al hombre. Pero es que ha sido siempre el mismo engaño, ha sido siempre la misma intención de Satanás de tener control sobre todos los recursos y de ser aquel que gobierna y domina. Pero el Señor sigue siendo el dueño. Así que el Señor le llama a cuentas. Ay, nadie te adora, le dice Satanás. ¿No has considerado a mi siervo Job? Ah, pero es que tú le diste de todo, pero ahora extiende tu mano contra él y vas a ver cómo blasfema contra ti. Ah, bueno, pues quítale todo, pero no toque su vida. Lo condiciona. Lo condiciona. Y más adelante vamos a ver cómo el Señor le permite tocar su cuerpo, pero que no muera. No le permite quitarle la vida, ¿no? Obviamente, Él no puede quitarle la vida, porque el único que dispone de la vida de los hombres es Dios. Entonces, mire cómo Satanás tiene que rendirle cuentas a Dios.
Lo más irónico del asunto es que Satanás posiblemente le rinda más cuentas a Dios de lo que nosotros se las rendimos. Nosotros como que, no, esto es mío, esta es mi propiedad, es mi casa, es mi carro, es mi... Satanás tiene muy clarito que no es de él. Aunque le dijo a Jesús, todo esto es mío, pero si usted ve el versículo, él dice, me lo dieron. O sea, yo lo puedo administrar y puedo dárselo a quien quiera. Pero Satanás no hace nada sin que Dios se lo permita. Lo tiene claro. Claro, todo lo que él quiera hacer es malo, pero siempre le pide permiso al Señor. Ahora, no me cree. Lucas 22:31. Dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Satanás os ha pedido. Satanás no podía llegar y zarandear a los discípulos como a trigo. No, él tenía que decirle, vea, yo quiero zarandearlos como a trigo. Satanás tiene que pedir permiso. Os ha pedido. Satanás os pidió para zarandearos. Dios mío. Tal vez tú estás pasando por una dificultad económica muy grave. Tal vez estés en una escasez terrible. Y puede ser porque no tuviste nunca los medios. Puede ser porque nunca tuviste a alguien que te apoyara ni tuviste los recursos. Puede ser porque tomaste malas decisiones y no administraste bien lo que tenías. O puede ser porque Satanás te pidió para zarandearte. Pero todas las salidas a cada uno de estos problemas por los cuales podemos estar en crisis económica es la misma. Someternos a la palabra de Dios. Cuando Job entendió, cuando Job comprendió que todo lo que le pasaba lo merecía, entonces Dios le multiplicó lo que había perdido. Hace un tiempo, y esto lo cuento como testimonio personal, yo sufrí una pérdida muy grande hace unos años. Económicamente hablando, también, y en todo sentido. Económicamente hablando lo perdí básicamente todo, mi hermano. Tomé malas decisiones. Y también hubo gente con mala intención y mal corazón que me dejaron sin nada. Yo recuerdo que yo lloraba. Y yo le decía, Señor, yo no merezco esto. ¿Por qué? Tú sabes que te amo. Sí, tengo algunos defecticos, decía yo. Tengo algunos problemas. Eso fue hace más de 7 años, hermano. Tengo algunas cosas, Señor, sí, yo tengo que cambiar eso, pero tú conoces, Señor, y sabes que yo no he hecho algo realmente que amerite que lo pierda todo. ¿Por qué permites que lo pierda todo? Y así seguía en mi llanto y quejándome, y ay, pobrecito de mí, ay, pobrecito de mí, nadie me quiere, todos me odian, voy a comerme un gusanito. Hasta que en un momento, después de un duelo larguito, de un buen periodo, entendí, o más bien el Señor me hizo entender, que sí lo merecía. ¿Cómo me vienes a decir que tú no mereces lo que te está pasando? ¿Cómo me vienes tú a decir a mí que tú no mereces haberlo perdido todo? Si tú eres un pecador, que lo único que mereces es el infierno. ¿No mereces estar en escasez y en crisis económica? ¿No mereces haberlo perdido todo? Y yo le decía, Señor, pero yo tenía todo. Mi apartamento estaba lleno de todo lo que yo quería. Tenía trabajos y ganaba bien, y porque ahora ya lo perdí todo. Lo mereces, y si quisiera quitarte más, te lo quitaría. No mereces nada. Es que el problema de los seres humanos es que creemos que merecemos algo. No mereces nada. Yo no merezco nada. Entendí, mi hermano. Entendí que todo lo que tenía era por gracia, misericordia y piedad del Señor.
y estaba estudiando el libro de Job. Conozco que todo lo puede, que todo lo puedes, que mi pensamiento nada puede entender, o nada puede esconder más bien. Hablaba lo que no entendía y de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Yo te preguntaré y tú me enseñarás. Me arrepiento, Señor. Al igual que Job, tuve que reconocer que yo era responsable. Todo el tiempo pensaba que yo no era el responsable. Es una mentira. Tenía una montaña de cosas por cambiar. Cosas que ni yo mismo veía. Cosas que ni yo mismo entendía, que ni yo mismo sabía. Yo merecía lo que estaba viviendo. Cuando dejé de victimizarme, de creerme la víctima y el pobrecito de mí, y entendí que yo merecía lo que estaba viviendo, en ese momento Dios dijo, ok. Hermano, lo cuento como testimonio personal. El Señor comenzó a bendecirnos. Comenzó a irnos mucho mejor. Yo perdí hasta los trabajos. Yo recuerdo que en ese entonces me quedé con un solo trabajito donde apenas si alcanzaba a ganar. ¿Qué les digo yo? Hoy en día serían como $1,000 al mes. No, mentiras. Ni como 500. Ni 500, eran como $400 al mes. Lo que yo ganaba para mi sostenimiento y el de mi hijo. Como 400. Quedé, pero tuve que volver a la casa de mis padres y vivir con ellos. Tuve que regresar a la misma habitación de la cual había salido hace una cantidad de años. Y dormir en una cama prestada, porque ni cama tenía, ni televisor tenía. Comenzar desde ceros, siendo ya viejo. Tenía como 35 años. Comenzar desde cero otra vez. Fue duro. Verme ahí, en medio de la nada, sin recursos. Pero el Señor fue bueno. Cuando entendí que lo merecía, que todo lo que pudiera llegar a tener era por pura misericordia, no porque yo fuera maravilloso y grandioso. Cuando entendí eso, el Señor comenzó a bendecir, comenzó a multiplicar trabajo, comenzó a multiplicar recursos. Yo comencé a administrar mejor mis recursos. Comenzó a bendecirnos de muchas formas, económicamente, espiritualmente y ahora último, en los últimos años, emocionalmente también. Hoy puedo decir que no soy millonario. No lo soy. Pero puedo decir que el Señor me ha bendecido. Que todo lo que tengo, no lo merezco. Estos recursos los cuales hoy les transmito a ustedes son para su gloria. Porque yo no me los gané. Yo no los merezco. Si Él me los quiere volver a quitar todos, me los vuelve a quitar todos. Y yo no podría chistear. No podría decir nada. Porque toda mi vida no mereceré nada. Y todo lo que llegue a tener será pura y simple misericordia. ¿Entiende usted eso? Sufrí muchos años. Yo hoy gozo. Hoy estoy contento. Gracias a Dios tengo lo que necesito para vivir y vivir cómodamente. Bien. No súper bien, pero bien. No falta alimento en mi mesa. Ni siquiera vestido. Yo doy gracias al Señor porque no he tenido que comprar una camisa como en 2 años. Gracias a hermanos queridos que se conduelen en el corazón y me regalan hermosas camisas. Esta no, esta sí es muy viejita. Gloria al Señor. Tengo personas que me quieren y que yo amo con todo el corazón. ¿Se acuerda que Job había perdido hasta su familia? Lo había abandonado su esposa y el Señor le devolvió esposa, hijos, todo. Yo doy gracias a Dios porque me identifico con Job en eso. Tuve que aprender que nada merecía
para volverlo a recibir. Tuve que aprender que mi pobreza era lo que merecía para salir de ella. ¿Quieres dejar de ser pobre? ¿Quieres salir de tu pobreza? Deja de quejarte. Deja de echarle la culpa a Satanás. Sí, él pudo haberla causado, pero si él la causó, fue porque tú o no decidiste correctamente alguna cosa, o simplemente es voluntad de Dios que así sea, y es porque quiere el Señor enseñarte algo, como quería enseñarle algo a Job. ¿Job era recto? Sí. ¿Era un hombre justo? Sí. Y aún así, el Señor sabía que algo más tenía que aprender Job, y permitió que le pasara lo peor que podía pasarle, para que entendiera que él no se podía justificar a sí mismo, que merecía su condición. ¿Eres pobre? Deja de quejarte. Trabaja, busca al Señor, sigue sus mandamientos, obedece sus caminos. Piensa antes de comenzar a diseñar tu proyecto de vida. No culpes a tus papás, no al diablo. Hay gente que le gusta echarle culpa a todo el mundo. Es que mis papás no me ayudaron, es que mis hermanos no me ayudaron, es que el gobierno no me ayuda, es que el diablo me ataca, es que Dios no me da la mano. Deja de echarle la culpa a los demás. Asume tu responsabilidad, reconoce que nada mereces, y entonces, cuando entiendas eso, el Señor comenzará a derramar su misericordia sobre tu vida. No te puedo decir que te haga millonario, o que Él te va a dar grandes riquezas, como te dicen esos falsos predicadores. No. Pero Él te sostendrá. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Todo lo demás es añadidura. Vendrá como añadido. Pero deja de culpar a los demás. Deja de culpar a los demás. Tú, en tus manos, en tus decisiones está el obedecer, el servir al Señor. Si tú ya crees en Jesucristo y ya te has arrepentido, tienes esa capacidad. Si tú crees en Jesucristo y te has arrepentido, está en tus manos. Si tú no crees en Jesucristo y estás viendo esto por primera vez para saber cómo salir de la pobreza, entonces lo primero que tienes que hacer es creer en Jesucristo. Arrepiéntete y cree en Jesucristo. Y ahí sí vas a poder hacer algo. Pero si tú ya crees en Jesucristo, está en tus manos. Buscarlo, entenderlo, comprender cómo es que Él actúa contigo, entender su forma de ser, entender la dinámica de Dios para con el hombre. Y entonces saldrás de tu pobreza. La pobreza, como dije, tiene muchas causas, pero una sola raíz. Puede ser por el Estado, falta de oportunidades, negligencia tuya, voluntad divina, obra de Satanás, lo que quieras. Pero si tú obedeces a la palabra y buscas a Cristo de todo corazón y esperas en Él y confías en Él, Él hará lo que tiene que hacer. Y Él no te dejará desamparado, no te dejará abandonado, te cuidará, te sustentará. Mira los lirios del campo, Dios los viste, no te afanes. Mira las aves del cielo, ¿quién las cuida? Dios las cuida, no te afanes. Si haces su voluntad, si te sometes a Él, si entiendes que lo que mereces es ser pobre y que todo lo demás es misericordia, Él cuidará de ti. Oremos. Amado Señor, amado Rey, gracias te damos por esta lección, cómo salir de la pobreza. Por esta lección que nos has dado, Señor. Tenemos que hablar mucho más sobre el capital, pero hoy hemos aprendido principios fundamentales, esenciales y maravillosos para que la escasez
y la pobreza no sigan dominándonos y no sigan teniendo control sobre nosotros. Ayúdanos, Señor, a entender que todo lo que podamos llegar a tener, que todo lo que tenemos ahora es por pura y física misericordia, que nada de esto merecemos. Ayúdanos, Señor, a comprender que eres tú el que ha sido bueno para con nosotros y nos ha regalado estas bendiciones. Ayúdanos a ser buenos administradores y no cometer el error que cometieron Adán y Eva, que por un momento, que por un instante incumplieron tu voluntad y perdieron todo lo que tuvieron. Pero veremos la próxima clase cómo ellos se quedaron con alguito por pura misericordia. Cómo tú los dejaste con algo al final del día. Porque siempre, aun cuando seamos pobres, tú nos permites quedarnos con algo de capital para que prosperemos, para que trabajemos, para que sigamos adelante. Y así pasó con Adán y Eva, lo veremos la próxima clase. Y así, Señor, pasa con nosotros. No importa cuán pobres seamos, cuán escasos seamos, cuánta necesidad tengamos. Siempre tenemos capital y recursos para salir adelante. Y cuando somos hijos tuyos, tú siempre nos permites una salida. Siempre estás con nosotros. No nos dejas, no nos descuidas, no nos desamparas. Señor, gracias. Porque si tú cuidas, Señor, de las aves o de los lirios, cuidas aún más de tus hijos. Porque si nosotros, siendo malos, si nuestros hijos nos piden pan, les damos pan y no una piedra. O si nos piden pez, le damos pez y no una serpiente. ¿Cuánto más tú, que eres un Padre bueno, no nos proveerás a nosotros de todo conforme a tus riquezas en gloria? Tú nos provees, Señor. Pero también nos disciplinas, nos enseñas y nos exhortas. Gracias, porque hay muchos principios todavía que tenemos que analizar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Muchas gracias, mis amados hermanos queridos, por habernos acompañado en esta prédica. Recuerde que hoy al mediodía tenemos Noticielo. Hay noticias de Jesús Adrián, hay noticias de Redimidos. Hay una cantidad de noticias muy interesantes para examinar y analizar. No se lo puede perder. Compártalo por todo lado, por todas las redes. Ayúdeme, por favor, yo solo no puedo. Ayúdeme a compartir este video y todos los videos de Biblia Libre por todos los canales posibles. Inundemos la red de la palabra de Dios y que la gente se dé cuenta que la palabra de Dios no es aburrida, no, es entretenida. ¿Cómo nos va a entretener algo que cambia, transforma y moldea nuestra forma de pensar, sentir y actuar? No hay nada mejor que la palabra del Señor. Comparta nuestros videos, dele like, suscríbase a todos, por favor. Comenta aquí en los comentarios, mándenos su saludo, mándenos sus peticiones de oración, comparta con nosotros. Recuerde que tenemos también el devocional en nuestra página de Face. Comparta memes y todo en nuestra página de Face. Les doy permiso que me hagan memes desde que no me insulten. Con todo, tiene usted el permiso para hacerme memes. Ahí lo tiene. Pero comparta la palabra. Lo que me importa, lo que me interesa es que busque maneras de compartir la palabra, porque tenemos que inundar con la palabra de Dios al mundo entero. Un saludo, un abrazo para todos mis hermanos queridos y seguimos viéndonos. A ver. Seguimos viéndonos aquí en Biblia Libre. Biblia Libre.